Hola a todos, ¿qué tal? Estamos acá para la tercera entrega de este curso de MVC. En esta oportunidad vamos a ver cómo se implementa la capa Data Access, esa capa de acceso a datos que ya habíamos explicado en la parte introductoria de esta guía práctica. Esto es perfecto. Vamos a verlo. Entonces, ya habiendo implementado la clase conexión, que es la que nos va a permitir el acceso a la base de datos y es la que vamos a utilizar en todas las clases del Data Access para realizar las transacciones sobre las tablas de nuestra base de datos, de manera similar a como ya habíamos hecho la implementación en el proyecto de los modelos, vamos a implementar una clase para cada tabla que está en esa base de datos. Lo mismo vamos a hacer acá para el proyecto de Data Access. Entonces vamos agregando nuestra primera clase para hacer la demostración de esta implementación. Vamos a agregar allí una nueva clase. A esta clase la vamos a llamar empresa DA por el tema de Data Access. Entonces agreguemos esa nueva clase al proyecto. Ya tenemos ahí empresa DA. Ya saben ustedes que la visibilidad en estos casos va a ser pública y vamos a quitar de acá los using que nos propone el Visual Studio predeterminadamente para estas clases que estamos agregando. Y lo que vamos a colocar sí es más bien system.data para tener acceso a los objetos de acceso a datos y la biblioteca del cliente de SQL. Luego lo que vamos a hacer es vamos a agregar en este proyecto, vamos a agregar una referencia hacia el proyecto de los modelos, porque vamos a necesitar utilizar esas clases. Vamos a ver acá de que ya se encuentra referenciado el proyecto de modelos y con toda facilidad nosotros vamos a poder utilizar ya esas clases que hemos implementado. Vamos a agregar el using para hacer referencia a las clases que están dentro de ACME en el proyecto de modelos y vamos a comenzar con la implementación de nuestra clase. En este caso lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar una propiedad para allí mantener la conexión, el acceso a la conexión de base de datos, y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a instanciar una clase de tipo conexión, que es la que hemos creado ya anteriormente, y vamos a proceder ya con ello a la implementación del método insertar. Este método nos va a permitir insertar filas en las tablas de nuestra base de datos. Esta va a tener un parámetro siempre y el parámetro va a ser de la clase de la entidad o de la tabla que vamos a gestionar. En este caso es empresa entidad. Comencemos entonces. Lo primero que vamos a hacer en cada uno de los métodos es obtener una instancia de la conexión. Entonces acá vamos a tener una variable de tipo SQL Connection, vamos a llamar SQL Con, y a esa variable le vamos a asignar el resultado de ejecutar el método conectar de nuestro atributo _conexión. Entonces ahí vamos a obtener ya una instancia de la conexión SQL. Luego lo que necesitamos es agregar un objeto de tipo comando. El tipo comando nos permite ejecutar, por ejemplo, procedimientos almacenados, que es lo que nosotros en este caso estamos utilizando, y vamos a crear la instancia de ese comando. Vamos a trabajar con manejo de excepciones. Vamos a colocar acá la cláusula try y dentro de ella vamos a poner, vamos a decir, las operaciones que ejecutan transacciones de base de datos, como por ejemplo esta de acá, que es la primera, que es para abrir la base de datos, el método open. Luego lo que vamos a hacer es vamos a configurar ya el comando,
y lo primero que vamos a hacer es vamos a asignarle la conexión que ya está abierta. Le vamos a decir cuál es la conexión que ese comando debe utilizar para ejecutar las transacciones. Luego lo que vamos a hacer es vamos a definir el tipo de comando. Este es un comando de tipo store procedure, porque lo que va a hacer es va a ejecutar procedimientos almacenados. Esos procedimientos almacenados los tenemos acá en la base de datos. ¿Ya? Estos son, y en este caso va a ser el procedimiento insertar empresa. Este es el procedimiento almacenado que se va a ejecutar, insertar empresa. Entonces seguimos configurando el comando y vamos a agregar acá en la propiedad command text, vamos a agregar el nombre del procedimiento almacenado que vamos a ejecutar, que es insertar empresa. Luego lo que tenemos que hacer es configurar todos los parámetros del procedimiento. Fíjense, acá tenemos varios parámetros y esto es lo que nosotros tenemos que configurar. El primer parámetro, fíjense que ID empresa tiene una particularidad, es diferente a los otros porque es un parámetro de tipo salida, es un parámetro de tipo out. Entonces lo que vamos a ver acá es exclusivo de este tipo de parámetros de tipo retorno, o sea, los que retornan algún valor. Y lo que vamos a hacer es utilizar la lista de parámetros. Vamos a agregar ahí un nuevo parámetro. El objeto o la clase se llama SQL Parameter y tiene varias formas de constructor. Ya, el que nosotros vamos a utilizar en el primer parámetro pasa el nombre del parámetro, que es exactamente el mismo al que está en el procedimiento almacenado. En este caso también vamos a pasar como segundo parámetro el tipo de dato. Este es un tipo de dato entero. Ya, para eso utilizamos la enumeración SQL DBType. Es un tipo entero. Y a ese parámetro lo que vamos a hacer, le vamos a configurar la propiedad direction, que es vamos a decir la dirección, que en este caso va a ser de tipo output. Esa es la forma de configurar el primer parámetro. Voy a copiar acá la primera parte de esta línea para aplicarlo a las siguientes configuraciones. Entonces el segundo parámetro, por ejemplo, es id tipo empresa de tipo entero. Acá los parámetros van a ser el primero el nombre del parámetro y el segundo va a ser el valor que se le va a asignar a ese parámetro. Ese valor viene en el parámetro de entrada de este método, es empresa entidad, y de ahí yo voy a coger el valor que es id tipo empresa y lo voy a asignar al parámetro respectivo del procedimiento almacenado. Voy a copiar y voy a ir adaptando para todos los otros parámetros. Este es un proceso repetitivo que vamos a poder realizar con relativa facilidad. Si bien es un poquito tedioso, o sea, toma tiempo porque hay que estar escribiendo el código, adaptándolo, poniendo los nombres de los parámetros. Es repetitivo, como he dicho, no es tan complicado. Entonces seguimos adaptando los distintos parámetros. Ya estamos en presupuesto y finalmente el parámetro activo. Fíjense que el primero es de tipo output, se diferencia claramente del resto. En los otros básicamente es el parámetro y el valor que se le va a asignar en cada una de las líneas de código. Ya verificamos de que los parámetros y sus valores asignados sean correctos. Y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a utilizar ya el método execute nonQuery. Ese método del comando lo que hace es va a ejecutar el procedimiento almacenado pasando los valores de todos esos parámetros.
Luego vamos a recuperar el valor del parámetro de tipo output. Recuerdan que dijimos que se recupera o de retorna un valor. Entonces acá la forma de recuperarlo es en el comando. Vamos a acceder a la lista de todos los parámetros y ahí vamos a utilizar el comando, ¿ya? El sql.com, y vamos a recuperar de allí el número de índice, o sea el orden en que está ese parámetro, lo vamos a hacer en este caso por nombre, ¿ya? El nombre es el que está acá, @id empresa, y vamos a recuperar entonces el índice o la posición en la que se encuentra ese parámetro. Eso nos va a permitir que podamos obtener el valor que se retornó por medio de ese parámetro y lo asignemos a la propiedad id empresa. Pero acá hay que hacer una conversión de tipo de dato, ¿no? id empresa es de tipo entero, entonces vamos a convertir ese valor en un valor de tipo entero para poder asignarlo sin problemas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora a continuación es ya cerrar la conexión, porque ya hemos ejecutado la transacción sobre la base de datos. Entonces cerramos la conexión con el método close. Luego vamos a terminar de hacer la implementación del try, que viene con la parte donde se puede capturar la excepción en caso de que ocurra, la parte catch. Y acá definimos ya una excepción personalizada llamada EX. Lo que nosotros podemos hacer acá es relanzar esa excepción por medio del comando throw, y vamos a relanzarla generando una nueva excepción. Esa nueva excepción lo que va a tener es un código, o mejor dicho un mensaje personalizado, en el cual vamos a utilizar el nombre de la clase seguido del método, para que cuando esto en caso ocurra sepamos dónde está sucediendo el error. Entonces acá vamos a poner empresa de A, que es el nombre de la clase, punto insertar, que es el nombre del método, y a eso le vamos a concatenar el mensaje de error que capturamos. Eso lo hacemos con EX, que es el nombre de la excepción, y la propiedad message. Luego vamos a implementar también acá la cláusula finally del control de excepciones. Esto nos permite que podamos poner código que se ejecuta en cualquiera de los casos, y acá vamos a ejecutar el método dispose con la finalidad de recuperar los recursos, y en caso incluso de que suceda un error con la conexión abierta, esto va a solucionarlo, no nos va a dejar ahí recursos que se estén ejecutando sin uso. Ahora vamos a el método modificar. Este método modificar es bastante similar al insertar, con algunas pequeñas diferencias, como vamos a ver. Entonces en este método vamos a ver entonces cuál es el procedimiento almacenado para modificar. Obviamente modificar empresa, ese es el procedimiento almacenado. Tiene, como vemos acá, los mismos parámetros que el método insertar, con la diferencia de que el primero no es de tipo output. ¿Ya? Entonces acá vamos a reutilizar la codificación del método insertar. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo dentro de modificar. El primer cambio que vamos a hacer acá es el nombre del procedimiento almacenado. En este caso va a ser ya modificar empresa. El segundo cambio tiene que ver con el parámetro id empresa, que ya no es de tipo output, ¿no? Ya no es de tipo output, sino es un parámetro de envío de datos también. Entonces vamos a modificar acá, y el segundo parámetro de la asignación de este parámetro, valga la redundancia, va a ser empresa entidad.id empresa. El resto son similares, ¿no? En el resto de parámetros no hay diferencia. La otra diferencia es que este método modificar no devuelve ya un valor de salida. Entonces acá lo que sí vamos a hacer es una validación de la cantidad de filas que el método de ejecutar está modificando. Vamos a asegurarnos que solamente modifique una sola fila. Execute non query lo que hace es devuelve la cantidad de filas afectadas.
Lo que estamos haciendo acá es validando que si es que afectaba más de una fila, vamos a generar una excepción y vamos a enviar ahí un mensaje diciendo de que la clase empresa de A en su método modificar, a ver, le vamos a poner un mensaje personalizado, que está generando un problema. Vamos a ponerle al actualizar, ya, porque está modificando más de una fila. Luego, similar al caso anterior, cerramos la conexión y el manejo de la excepción también es bastante similar al caso de insertar, ¿no? El resto es prácticamente lo mismo que habíamos hecho en insertar. Entonces ya tenemos insertar, tenemos modificar, y para hacer la implementación del método anular vamos a reutilizar el código justamente del método modificar. Ya, acá hay mucho de reutilización y adaptación, son bastante similares los métodos. Entonces vamos a ponerle ahí el método anular, va a recibir también un parámetro que es empresa entidad. Vamos a revisar el procedimiento almacenado para anular empresa, acá lo tenemos. Este procedimiento, a diferencia de los anteriores, va a recibir un solo parámetro, que es el código de la empresa. Entonces vamos a primero modificar el nombre del procedimiento almacenado, que es anular empresa, y este recibe un solo parámetro. Entonces todos estos parámetros de acá lo vamos a eliminar. Ya, el parámetro es @id empresa. Acá la otra diferencia es que en este caso no necesitamos hacer la validación, o no vamos a hacer la validación, simplemente vamos a ejecutar el comando, cerramos la conexión, y la parte también del manejo de excepciones es similar. Acá vamos a cambiarle sí por el método porque es anular. Y en el caso anterior también vamos a cambiarle porque ahí es modificar. Entonces, esta sería la implementación del método anular. Ahora vamos a implementar el método para listar los registros de la tabla. Este sí es un poco diferente a los anteriores. Vamos a ver entonces cuál es la primera diferencia. Es esta de acá. Este retorna una lista de objetos, y los objetos son de tipo empresa entidad. ¿Ya? Eso es lo que va a retornar este método, y le vamos a poner de nombre listar, y no lleva parámetros, no tiene parámetros. Este método lo que sí va a compartir con los métodos anteriores es la obtención de la instancia de la conexión. Eso sí lo vamos a reutilizar, ¿no? Todos los métodos sí deben obtener una instancia, o deben detener una instancia de la conexión. Luego acá vamos a usar un objeto DataReader, el SQL DataReader. Le vamos a llamar SQL DataRead. Acá nosotros vamos a recibir la lista de los, en este caso de las empresas que están en la tabla de la base de datos. Vamos a utilizar también acá un objeto de tipo SQL Command, para ejecutar también un comando. Vamos a instanciar ahí el SQL Command. Luego necesitamos también una variable que tenga una lista de empresa entidad, donde nosotros vamos a ir agregando las empresas que recuperamos de la base de datos. Le vamos a llamar lista empresas, y vamos a instanciarlo. Ya es una nueva lista de empresa entidad. Vamos a necesitar también acá una variable de tipo empresa entidad. Ese signo de interrogación ya saben que indica que pueden haber valores nulos en esas variables. Entonces ya tenemos ahí nuestra variable empresa entidad.
abrimos también el manejo de excepciones y dentro de ella vamos a hacer la programación de las operaciones o las transacciones para listar los registros de una tabla. Lo primero es siempre abrir la conexión. Vamos a abrir la conexión a base de datos. Acá vamos a cambiar el nombre de la variable, va a ser sql.com ya para el comando, para no confundirlo con la clase. Es mejor a veces hacer una pequeña diferencia. Y vamos a configurar el comando. Lo primero también es asignarle la conexión, que es la que acabamos de abrir, el sql.com. Luego vamos a configurar el tipo de comando. Este es un comando de tipo procedimiento almacenado, similar a los casos anteriores. Vamos a configurar también el nombre del procedimiento almacenado, el command text. Vamos a ver cuál es el procedimiento almacenado. Listar empresa. Ese es el procedimiento almacenado. Entonces ese nombre es el que nosotros vamos a utilizar para configurar acá el comando. Ya está, es un comando que no tiene parámetros. Luego lo que vamos a hacer es, en la variable de tipo dataReader vamos a recibir la lista de empresas en este caso, y para ello vamos a ejecutar ahí el comando, y acá se utiliza el método executeReader, y ahí se van a devolver todos los objetos o la lista de empresas que hay en esa tabla. Ahora vamos a recorrer ese SQL Data Read, vamos a recorrerlo, ya vamos a ir obteniendo fila por fila, empresa por empresa, y esos datos vamos a irlos agregando a nuestra lista de empresas que habíamos configurado anteriormente. Ya, para ello necesito acá la instancia de un objeto de tipo empresa entidad. Vamos a instanciarlo, y luego en las propiedades de ese objeto vamos a ir asignando los valores recuperados de la base de datos de esta manera. Vamos a utilizar acá SQL Data Read. Esto es, tómenlo como si fuera un arreglo, ¿ya? Para obtener un valor específico de un campo, de una columna, ponemos ahí el nombre de la columna, en este caso es ID empresa, y lo que sí necesitamos acá es convertirlo eso al tipo de datos adecuado, ¿no? ID empresa era de tipo entero, lo estamos convirtiendo ahí a un tipo entero para poder asignarlo a la propiedad ID empresa. Luego es ID tipo empresa, vamos a hacerlo similar. Ya sabemos que es un entero, vamos a poner acá ya directamente la conversión, y en SQL Data Read vamos a pasar el nombre de esa columna, ID tipo empresa. Y como se imaginarán, es similar para el resto de las columnas de la tabla. No olviden siempre que hay que convertir al tipo de dato adecuado. Ya en el caso de los que son cadena de carácter, podemos ejecutar el método toString, y acá vamos a indicar que en caso de que sea nulo vamos a asignarle una cadena vacía. Ya ese doble signo de interrogación indica de que en caso de que sea nulo, esto se aplica para los de tipo cadena de carácter, en caso de que sea nulo va a asignar ahí la cadena vacía. Ya, eso lo tiene empresa, lo tiene dirección, lo va a tener también RUC. Entonces acá, en caso de que sea nulo, vamos a asignarle la cadena vacía. Para los de tipo fecha, aunque esto puede aplicarse también para todas las columnas, vamos a hacer esta validación. En caso de que sea distinto al valor nulo de base de datos, esto se obtiene de vnull.value. En caso de que sea distinto de nulo, vamos a asignar el valor, ¿ya? Igual también convertido al tipo de dato adecuado. Esto es fecha de creación.
¿Ya? Estos zips pueden hacerse para todas las columnas también, en caso de que vamos a querer controlar las incidencias de valores nulos. En este caso yo lo estoy haciendo para fecha y para presupuesto, que es de tipo decimal. Entonces ya tenemos ahí casi todos los valores de las columnas, falta solamente activo, que es de tipo boolean, tipo lógico, y obtenemos ahí el valor de la última columna. Una vez que ya tenemos todos los valores, vamos a agregar a la lista de empresas. Para ello utilizamos el método add, agregar, y agregamos esa empresa entidad. Este es un proceso iterativo que se va a realizar por cada uno de los resultados que hayamos obtenido en el SQL Data Read a partir de nuestra tabla, y se va a ir agregando a la lista de empresas. Entonces ahí vamos a ir armando una lista de empresas. Ese while se va a asegurar de que se ejecute para todos. Una vez que ya tenemos la lista de empresas completa, ya hemos recorrido, hemos leído todo, lo que vamos a hacer acá es vamos a cerrar la conexión, ¿ya? Porque ya ejecutamos las transacciones que requeríamos sobre la base de datos, y vamos a retornar la lista de empresas. Esa es la manera. Esto va a retornar entonces a quien llame a este método la lista de empresas. Para completar el try vamos a copiar simplemente de los anteriores, básicamente lo mismo, y vamos a cambiar acá así el nombre del método, ¿no? O de la operación. Vamos a ponerle listar. El resto es bastante similar. Ya tenemos ahí el método listar. A continuación vamos a implementar el método buscar por clave primaria. ¿Ya? Este lo que va a hacer es va a devolver una sola instancia de empresa entidad. Va a devolver un dato de tipo empresa entidad, y le vamos a poner el nombre buscar id. Como parámetro vamos a pasar la clave primaria, que en este caso es un entero y se llama id empresa. Ese va a ser el parámetro, por ese vamos a buscar, y es bastante similar a listar. Ya vamos a reutilizar el código de listar para la implementación de este método. La diferencia acá está en que para buscar id no se va a devolver una lista, ¿ya? No se va a devolver una lista, sino que se va a devolver simplemente una instancia o un solo objeto. Entonces esta lista la vamos a eliminar, no la necesitamos. Si vamos a necesitar empresa entidad, que eso es lo que ese es el resultado que queremos devolver. El nombre del procedimiento almacenado, si en este caso va a ser buscar empresa, que es este de acá. Ahí vamos a ver la definición, buscar empresa, y tiene un parámetro que es id empresa de tipo entero. Ya, entonces ahí vamos a poner buscar empresa, vamos a configurar el parámetro. Ese parámetro va a ser del comando. Entonces vamos a tener que agregar acá esa configuración. Ya lo tenemos eso en métodos anteriores, ¿no? Por ejemplo acá ya tenemos el agregar el id empresa, el parámetro. Vamos a copiarlo y vamos a agregarlo acá en buscar id. Lo que sí, acá el segundo parámetro no es empresa entidad.id empresa, ¿no? Sino que va a ser el parámetro que nosotros estamos pasando a este método, que es id empresa nada más. Entonces eso es lo que vamos a poner acá como el valor que se va a asignar. Listo. Ese es el valor que se asigna a ese parámetro del procedimiento almacenado. Acá también vamos a tener que recorrer el Data Reader, ¿no? Hacer las asignaciones, pero ya no tenemos acá una lista,
así que la lista también vamos a quitarla. Esto se debe ejecutar una sola vez, porque deberíamos encontrar un solo objeto. Lo que sí vamos a hacer acá es vamos a poner una validación para ver si es que encontramos o no algún resultado, y en caso de que empresa entidad sea nulo, lo que vamos a hacer es vamos a lanzar una excepción indicando ello, de que no existe el ID que estamos buscando. Ya, entonces acá lanzamos la nueva excepción, throw new exception, y vamos a colocar acá nuestro mensaje personalizado, empresa DA punto buscar ID, y nuestro mensaje va a ser el ID de empresa no existe. Entonces ahí vamos a indicar de que no se puede encontrar ese código. Este mensaje de acá se debe a que esta variable debemos inicializarla como nulo. ¿Ya? La inicializamos como nula y se soluciona el problema que estábamos teniendo ahí. Y acá, en lugar de retornar la lista, vamos a retornar un solo objeto, que es empresa entidad. Vamos a adecuar acá el mensaje del catch, y ya tenemos ahí el método buscar ID. Y con eso terminamos. Ya tenemos los métodos insertar, modificar, anular, listar y buscar ID. Todo ello basado y utilizando los procedimientos almacenados que tenemos implementados. Y esta es la forma de hacer la implementación de la capa Data Access. Esto tendríamos que aplicarlo para todas las otras tablas. Como pueden ver, esto no es tan complicado, pero lo que sí es algo tedioso, porque tenemos que hacer estas operaciones de manera repetitiva para cada una de las tablas de nuestra base de datos, ¿no? Tenemos que hacerlo una y otra vez de manera bastante similar. Podemos utilizar las definiciones de los procedimientos almacenados para ver nuestros parámetros. Incluso podemos copiar los nombres de manera bastante fácil, ¿no?, a nuestro código. Esto tómenlo ya como si fuera una especie de plantilla. Lo que tendrían que hacer ustedes acá es adaptar los nombres de sus procedimientos almacenados, los nombres de las columnas o de los parámetros de su procedimiento almacenado, para hacer que esto funcione en casi cualquiera de los casos. Espero, como siempre, que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Por favor, apóyenme con sus likes, compartan, comenten y suscríbanse al canal para de esta manera hacer crecer el canal y poder continuar brindándoles más videos. Nos vemos en la siguiente entrega. Chao.